Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría volver a conectar con ustedes. Hoy, como prometimos, vamos a profundizar aún más en ese culebrón que nos tiene a todos en vilo, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si el vídeo anterior les pareció jugoso, prepárense porque hoy vamos a exprimir hasta la última gota de información, analizando cada declaración, cada gesto y cada posible interpretación. Abróchense los cinturones que despegamos hacia el corazón de Estambul. Y como siempre, antes de comenzar con este análisis exhaustivo, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Así que si todavía no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y déjenme un like si les gusta lo que hago. Sus comentarios son mi combustible creativo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la carnita asada. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un fenómeno que trascendió la pantalla chica. No se trataba simplemente de dos actores interpretando un romance, era algo más profundo, más visceral. La química que emanaba de Eda y Serkan en Senkalkam era tan intensa que resultaba imposible creer que no existiera una chispa real entre ellos. Y afortunadamente para muchos, esa chispa existía. El anuncio oficial de su relación fue recibido con una euforia colectiva. Los fans, que habían estado shippeando a la pareja desde el primer episodio, vieron sus sueños hacerse realidad. Los medios de comunicación se volcaron con la noticia, cubriendo cada detalle de su romance, desde sus escapadas románticas hasta sus apariciones públicas, pasando por las muestras de cariño en redes sociales. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, un ejemplo de amor verdadero y un faro de esperanza para aquellos que creen en los cuentos de hadas. Recuerdo perfectamente el revuelo que causaban sus fotos juntos. Cada imagen era analizada al milímetro, buscando pistas sobre su felicidad, su complicidad y su amor. Los fans creaban cuentas dedicadas a la pareja, recopilando fotos, vídeos y entrevistas. Se organizaban eventos para celebrar su amor y se creaban hashtags para expresar el apoyo incondicional a Hande y Kerem. Era una verdadera locura colectiva, una demostración de cómo una pareja puede inspirar y unir a millones de personas alrededor del mundo. Pero como ya sabemos, la perfección no existe. Y el mundo del espectáculo, con su implacable ritmo y sus constantes presiones, suele ser un terreno hostil para las relaciones amorosas. De repente, sin previo aviso, las señales de alarma comenzaron a sonar. Las fotos juntos se volvieron escasas, los mensajes cariñosos desaparecieron y los rumores de crisis empezaron a circular con insistencia. Al principio muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un simple bache en el camino. Pero lamentablemente la verdad era innegable, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían puesto fin a su relación. La noticia fue recibida con incredulidad y decepción. Los fans, que habían invertido tanto tiempo y energía en apoyar a la pareja, se sintieron traicionados. Los medios de comunicación, ávidos de carnaza, se lanzaron a investigar los motivos de la ruptura, alimentando los rumores y las especulaciones. El silencio de Hande y Kerem solo contribuyó a aumentar la incertidumbre y la confusión. Durante meses, el tema de la ruptura de Hande y Kerem fue un tabú. Ambos actores evitaron hablar públicamente sobre el tema, refugiándose en sus proyectos profesionales y manteniendo un perfil bajo en redes sociales. Esta actitud generó aún más preguntas y especulaciones. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué se habían separado? ¿Había una tercera persona involucrada? Las respuestas, como fantasmas, se escondían tras un muro de silencio. Y fue precisamente ese silencio el que motivó el vídeo anterior. La necesidad de entender, de desentrañar el misterio, era palpable. Y como les prometí, hoy vamos a ir más allá, analizando las declaraciones de Hande y las indirectas de Kerem con lupa, buscando pistas y significados ocultos. La entrevista de Hande Erçel fue un rayo de luz en medio de la oscuridad. Por primera vez desde la ruptura, la actriz se atrevió a hablar abiertamente sobre su relación con Kerem Bürsin, aunque siempre manteniendo un tono cauteloso y discreto. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, revelaron mucho más de lo que aparentaban a simple vista. La primera señal importante fue su reconocimiento de la admiración que siente por Kerem como persona y como profesional. Al describirlo como un hombre increíble, muy talentoso y con un gran corazón, Hande dejó claro que no guarda ningún rencor hacia su expareja. Esta declaración es fundamental, ya que descarta la posibilidad de que la ruptura haya sido causada por una traición o un conflicto grave.
Sin embargo, la parte más reveladora de la entrevista fue cuando Andy insinuó que las presiones de la fama y las exigencias de sus agendas profesionales fueron factores determinantes en la ruptura. Es muy difícil mantener una relación cuando ambos estamos tan enfocados en nuestras carreras, explicó. A veces simplemente no es el momento adecuado. Estas palabras sugieren que la falta de tiempo y la dificultad para conciliar sus vidas profesionales con su vida personal fueron los principales obstáculos que enfrentó la pareja. Es importante recordar que Hande y Kerem son dos de los actores más populares y solicitados de Turquía. Sus agendas están repletas de proyectos, compromisos y viajes. Mantener una relación en estas circunstancias requiere un gran esfuerzo y una dedicación constante. Y lamentablemente parece que en algún momento, la pareja no pudo superar este desafío. Otro punto clave de la entrevista fue cuando Hande desmintió los rumores que circulaban en torno a la ruptura, como la supuesta infidelidad de Kerem o la intromisión de terceros en su relación. Esas son puras invenciones, afirmó Hande. No hay nada de cierto en eso. Esta declaración es importante porque aclara que la ruptura no fue causada por factores externos, sino por problemas internos de la pareja. Por último, la revelación de que Hande y Kerem siguen en contacto, aunque no sean los mejores amigos del mundo, es una señal de madurez y respeto mutuo. Seguimos en contacto, reveló. No somos los mejores amigos del mundo, pero nos tenemos mucho respeto y cariño. Siempre le desearé lo mejor. Estas palabras demuestran que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han sabido mantener una relación cordial y civilizada. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin? ¿Cuál es su versión de la historia? Aunque el actor no ha hablado directamente sobre la ruptura, sus declaraciones indirectas y sus gestos sutiles nos dan algunas pistas sobre lo que sucedió entre él y Hande. En varias entrevistas, Kerem ha expresado su gratitud por la experiencia de Senkalkapm y ha elogiado el talento y la profesionalidad de Hande. Estas palabras demuestran que el actor guarda un buen recuerdo de su tiempo junto a Hande y que la valora como compañera de trabajo. Además, algunas fuentes cercanas a Kerem han revelado que el actor está muy concentrado en su carrera y que no está buscando una nueva relación en este momento. Esta información sugiere que Kerem está priorizando sus proyectos profesionales y que necesita tiempo para sanar y recuperarse de la ruptura. Sin embargo, más allá de las declaraciones de Hande y las indirectas de Kerem, es importante recordar que no sabemos todo lo que sucedió entre ellos. Las relaciones son complejas y a menudo involucran factores que escapan a nuestra comprensión. Es por eso que debemos evitar juzgar o especular sobre los motivos de la ruptura. Lo que sí podemos hacer es admirar la madurez y la elegancia con la que ambos actores han manejado la situación. A pesar de la presión mediática y las expectativas de sus fans, han sabido mantener la discreción y el respeto mutuo. Y, quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. El tiempo dirá. Pero por ahora, lo importante es que ambos estén bien y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que llegó a su fin, pero que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Las declaraciones de Hande y las indirectas de Kerem nos dan algunas pistas sobre los motivos de la ruptura, pero la verdad completa probablemente nunca la sabremos. Lo que sí sabemos es que ambos actores han sabido manejar la situación con madurez y elegancia, y que merecen nuestro respeto y apoyo. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué les pareció este análisis exhaustivo. ¿Están de acuerdo con mis interpretaciones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la ruptura de Hande y Kerem? Los leo a todos. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Y recuerden, el chismecito nunca descansa. Caraguiño.